En este video vamos a ver cómo se lleva la administración de examen en el sistema. ¿Esto qué implica? Implica la definición de la mesa de examen, la definición de las instancias vinculadas a la mesa, los datos de llamados asociados a la mesa, cómo se podría inscribir a un alumno a un examen en un periodo de inscripción habilitada desde el módulo de gestión y cómo podría llevarse la inscripción de alumnos cuando el periodo de inscripción esté vencido, y al finalizar cómo se registran las notas de examen de los alumnos en el sistema. Entonces, para ello lo primero que tendremos que hacer es crear una mesa de examen, y esto lo hacemos a través de la operación administrar mesas de exámenes. En la parte superior debemos aplicar algunos filtros. Como vemos, algunos son de carácter obligatorio y otro opcional. Elegimos el año académico, el turno de examen. Este dato deberá cargarse previamente desde la operación de administrar turnos de examen. Ingresamos el nombre de la actividad y vemos que en la parte inferior se nos lista el resultado de la búsqueda. Por cada actividad nos va a mostrar el código, su nombre, el tipo, el estado de la mesa, la cantidad de mesas que tiene creada la actividad y un icono lupa que al ingresar allí podemos crear la mesa, o si la mesa ya está creada podemos consultar alguna información o modificar algún dato de la misma. Los estados que representa la mesa pueden ser de tres colores diferentes. Por ejemplo, el estado de color rojo significa que la mesa no está creada. El de color verde va a indicar que la mesa está creada, tiene asociada una ubicación y también el periodo de inscripción habilitado. Después hay un estado que se representa en color amarillo, que indica que si bien la mesa está creada, pero todavía no tiene un periodo de inscripción asociado. Veamos una mesa que ya esté creada para ver los datos que debemos ingresar. Para agregar una mesa lo hacemos a través del siguiente icono verde, y al dar de alta la mesa se van a definir los datos propios de la mesa y los datos que tiene asociado el llamado a esa mesa. Veamos, por ejemplo, los datos que debemos ingresar al dar de alta una mesa. Se nos va a pedir el nombre, la ubicación, la modalidad, si se aplica para planes personalizados. En la sección llamados habilitados para la mesa de examen, los datos que vemos que están grisados, esos datos vienen precargados y son los datos que se definieron en el turno de examen. Después debemos agregar la fecha de la mesa, la hora de inicio, la hora fin, y si la mesa requiere cupo, el número del mismo. En la sección de abajo, o sea, en la sección inferior, se van a listar todas las propuestas que tengan habilitada la mesa de examen. En este caso, de las propuestas que están listadas, para el ejemplo va a quedar asociada la propuesta ST2. Después tenemos que definir las instancias que van a quedar asociadas a la mesa. En este caso quedó asociada la instancia de examen complementario por equivalencia, la instancia libre y de regular, y por cada una de ellas las escalas de notas correspondientes. Veamos los datos del llamado asociado a la mesa. Se deben definir los docentes, es decir, en el caso de que hubiera definido un tribunal, se lo elige desde aquí y se lo agrega a través de este botón. Una vez que se cargan los docentes, van a quedar listados en la parte central de la pantalla
y por cada docente se va a ver el rol. En el caso de que no hubiera definido un tribunal, se pueden agregar los docentes desde la parte inferior. En la solapa de evaluaciones, aquí se van a agregar, por ejemplo, en el caso de que el examen estuviera dividido en partes, es decir, que tenga una parte oral y otra parte escrita, se van a definir las evaluaciones tanto para oral y escrito desde este lugar. Desde aquí se visualiza el periodo de inscripción que tiene la mesa habilitada, y desde la solapa Moodle el sistema ofrece la posibilidad de poder asociar a la mesa de examen los cursos de Moodle. Para ello se deberá contar con una vinculación previa a la plataforma de Moodle. Y de esta manera se van, ingresando los datos que van a quedar, los datos del llamado que están asociados a la mesa de examen. Si la actividad necesitara tener más de una mesa de examen, se podrían generar a través de este icono, es decir, a través de este icono se pueden generar las cantidades de mesas que necesite la actividad. Y de esta manera, se lleva la administración de las mesas de examen en el sistema. Una vez que ya tenemos las mesas creadas, el próximo paso sería que el alumno pueda inscribirse al examen. El sistema ofrece la posibilidad de que los alumnos puedan inscribirse al examen a través del módulo de autogestión, o que se pueda realizar la inscripción desde el módulo de gestión por un usuario administrativo, a través de la operación inscribir a examen. Una vez que se ingresa a la operación, se puede observar la siguiente pantalla y vemos que la inscripción consta de 4 pasos. El primer paso debemos seleccionar al alumno, lo buscamos primero, luego lo seleccionamos. En el siguiente paso se elige la actividad. En la parte inferior se van a listar todas las actividades del plan versión que el alumno está inscrito, pero también existe la posibilidad de que a través de la configuración de un parámetro se puedan listar las actividades que tengan una mesa definida con un periodo de inscripción vigente. Elegimos la actividad y en el siguiente paso seleccionamos la mesa, y en el último paso se elige la instancia en la que el alumno va a quedar inscrito. Vemos que en la parte inferior se van a listar los docentes con su respectivo cargo que van a participar en la mesa. Para confirmar la inscripción lo hacemos a través de este botón. Una vez que se procese la inscripción, el sistema ofrece la posibilidad de que se pueda imprimir el comprobante de la misma, o también se lo puede enviar al alumno por mail. Y de esta manera se lleva a cabo la inscripción al examen desde el módulo de gestión. Desde el sistema se va a poder inscribir a alumnos a un examen cuando el periodo de inscripción esté vencido. Eso lo podemos hacer a través de la operación inscribir a examen. Como podemos observar, la operación es muy similar a la operación inscribir a examen. También consta de 4 pasos, donde en el primer paso debemos seleccionar al alumno. En el paso 2 elegimos la actividad. Aquí también se va a poder, por medio de un parámetro, configurar para que se listen todas las actividades que tengan una mesa de examen definida y con un periodo de inscripción que ya esté vencido. En el paso siguiente se elige la mesa, y en el último paso, cuando seleccionamos la instancia en la que va a quedar inscrito el alumno, aquí se agrega un campo denominado autorización para que el usuario pueda ingresar quién fue la persona que autorizó la inscripción fuera de término, la fecha y algún otro dato que considere necesario. Luego se confirma la inscripción y de esta manera se llevan las inscripciones a examen fuera de término en el sistema.
Por medio de la siguiente operación podemos registrar las notas de examen de los alumnos en el sistema. Para ello vamos a seleccionar una mesa, debemos aplicar los siguientes filtros, elegimos el año académico, el turno, el llamado asociado que tiene la mesa y aplicamos el filtro. Como resultado se nos va a mostrar la mesa o las mesas que están asociadas al llamado que seleccionamos. Vamos a ingresar al siguiente link para seleccionar a los alumnos que le vamos a cargar las notas. Como vemos, en la parte superior de la pantalla se nos va a mostrar los datos relacionados al llamado y de la mesa. En la parte inferior de la pantalla se nos van a listar los alumnos. Es decir, por un lado tenemos la solapa de alumnos disponibles, que aquí se van a listar todos los alumnos que están inscritos a la mesa que seleccionamos anteriormente, y estas inscripciones deben estar en estado aceptada. Entonces, vamos a elegir los alumnos y los agregamos a través de este botón. Estos alumnos que listamos son los que les vamos a cargar las notas. Por otro lado, también el sistema cuenta con otra solapa de otros alumnos. Esta solapa va a estar disponible en el sistema si se configura previamente un parámetro, y es decir, desde aquí se van a poder elegir alumnos que no estén inscritos a la mesa, pero por ejemplo que estén inscritos en otra propuesta donde la actividad que comparten es la que elegimos anteriormente y está en el plan de estudios que está inscrito. Entonces, elegimos al alumno, después debemos seleccionar la instancia a la que va a quedar inscrito y lo asociamos o lo agregamos con este icono. Entonces, en la parte central nos van a quedar los alumnos que ya teníamos seleccionado de la solapa alumno disponible más el que elegimos desde la solapa otros alumnos. Para poder cargar la nota podemos hacerlo a través de este botón y nos lleva a la siguiente pantalla. Bueno, entonces tenemos listado los alumnos que ya habíamos elegido y por cada uno de ellos podemos ingresarle la nota de forma individual, o también podríamos autocompletar estos campos. Por ejemplo, si sabemos que para los alumnos que tienen instancia regular tienen justo la misma nota, podemos autocompletar esos campos. Seleccionamos el campo nota, elegimos la instancia, el valor porque coinciden en este caso, y tenemos como dos opciones: para los alumnos de la página para todos los alumnos de la página o los alumnos que están sin datos. Vamos a poner, por ejemplo, para los alumnos de la página. Entonces, ingresamos ese botón y vemos que se autocompletaron los campos. Y así, de esa manera se pueden completar otros campos, por ejemplo el de observaciones, el de fecha o el de resultados ausentes. Una vez que tenemos cargado todas las notas y están guardadas, ya quedan registradas, el sistema ofrece la posibilidad de poder imprimir un reporte de las notas, donde en el encabezado del reporte van a figurar los datos del llamado con la mesa, y en la parte central del reporte van a estar los datos que se visualizan aquí. Por ejemplo, el nombre y el apellido del alumno, la identificación, la instancia en que está inscrito, el número de acta. En este caso, el número de acta no se muestra porque todavía no fue creada, la fecha del examen, la nota del resultado y si hubiera observaciones. Y de esta manera se lleva el registro de las notas de examen de los alumnos en el sistema.